muchas gracias, señor rector, compañero Pedro Pablo Bautista, por esta invitación. Muchas gracias por permitirnos dar algunos conceptos. Y bueno, y el saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras, maestros y maestras que participan de este evento. Yo comparto plenamente esa intención de constituir la Asociación Colombiana de Institutos Técnicos Industriales de Colombia. Se necesita definitivamente luchar de manera individual, me lo ha enseñado la vida, 37 años de lucha, no es posible, nos derrota. Necesitamos organizar un entramado social muy grande de organizaciones que estemos comprometidos con la defensa de la educación pública. Porque aquí hay un ataque directo. Lo que yo voy a decir no es para llenar de espanto, no es para quitar el ánimo ni la lucha. Es que uno cuando va a un combate tiene que conocer el terreno en el que tiene que librar la lucha con alguien o con algo. Y por eso es necesario mirar en contexto lo que le sucede a la educación en nuestro país. Teóricamente tenemos los colombianos y cualquier ciudadano del mundo la posibilidad de escoger qué tipo de educación queremos para nuestros hijos o para nosotros mismos. ¿Queremos una educación académica? ¿Queremos una educación técnica? Normalmente se asociaba que la educación técnica con formación profesional era para quienes no querían ser doctores, eran para los que no querían meterse en el tema de la humanística, eran para los sectores que querían vincularse al sector productivo. Esa era una opción. Y claro que había diferencia entre una educación y la otra. Digamos que el conocimiento filantrópicamente siempre ha estado dirigido a favorecer al individuo, al ser humano. Es que las primeras escuelas, las escuelas esas que se llamaban de instrucción general para los gremios en el año 1777, en plena época colonial, por ahí empieza la historia de la educación técnica. Estaba dirigida para que los colombianos que quisieran pudieran estudiar oficios y artes en orfebrería, platería, en artesanías, con un propósito: mejorar sus condiciones de vida y económicas. O a comienzos del siglo XIX se crearon las escuelas de oficios y artes. En el año 1843 se constituyeron las escuelas talleres. En el 1872, con la llegada de la primera misión alemana, se constituyó la educación técnica en Colombia. Y lo que aquí dijo mi compañero Álvaro, aplicaron el método lancasteriano, que los muchachos que mejor manejaban el currículo egresado de las propias instituciones técnicas eran los maestros. Esa es una especie de método lancasteriano. En el año 1903 se dictó una ley orgánica de una importancia enorme, hasta para la pensión de gracia de los maestros nacionales técnicos. Echamos manos en un debate del Congreso de la República, como presidente de FECODE, para sustentar
que los maestros nacionales técnicos tenían derecho a la pensión de gracia. Pero allí en esta ley de 39 de 1903 se estableció el bachillerato en ciencias y el bachillerato de formación técnica. En el año 1941 surgen las escuelas vocacionales agrícolas. En el año 57 se crea el SENA y se crea tomando como parámetro referente el SENAI del Brasil, que se había constituido en el año 1939. Pero además, la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, conferencia 24 y 25 del año 1938 y 1939, consideraba que el trabajo de los ciudadanos del mundo debería ser protegido por los gobiernos de todos los países del orbe y por lo tanto deberían crear institutos que le permitieran capacitar a los trabajadores, a los ciudadanos para desarrollar trabajos en orden a suplir las necesidades industriales del desarrollo que se venía dando para esas épocas. Era el conocimiento al servicio de una sociedad, al servicio de unos individuos. Aparece después la creación de los INEN entre el año 1960 al 70. En el periodo del 70 al 75 se incorpora y desarrolla el concepto de la educación básica y el bachillerato diversificado. Se habló del bachillerato académico, del bachillerato pedagógico y del bachillerato técnico. Y allí se habló del bachillerato técnico, de las modalidades, de las especializaciones, del agropecuario, del comercial, de promoción social, del industrial. Llegó el año 1991 y se instauró en Colombia una mirada, una sensación de esperanza con la Constitución de 1991. Pero esa esperanza, ese optimismo no nos duró 10 años. En el año 94, 96, estuvimos trabajando en FECODE por el plan decenal de la educación. Se reunieron los sabios, hicieron el informe, nos dijeron qué había que hacer, la articulación de los diferentes niveles, la coherencia de los contenidos de la educación, la necesidad de educar por ciclos, la necesidad de fortalecer la ciencia, la tecnología. Tantas cosas nos aconsejaron en el plan decenal del año 1996. Logramos la ley 115. Logramos la ley 60 del 93, logramos el decreto 1860, porque esta pelea no es una pelea solamente por la educación académica o técnica, esta es una pelea integral que podamos sustentarla, digamos, desde diferentes puntos y ángulos de vista, pero sin perder la globalidad. Pero en el año 98 empezó la desgracia. En el año 98 subió el señorito Pastrana, Andrés Pastrana, que cautivó y embelesó con el bigote a muchas maestras y colombianas, y hasta colombianos, me imagino. Y lo subieron. Los reflejos del proceso 8000. Y empezó la desgracia de la educación pública en Colombia. Casi terminando su mandato nos clavaron 2 actos legislativos reformatorios de la Constitución Política de Colombia, que le quitaron los recursos a la educación, no solamente a la técnica,
a toda la educación en Colombia. Se instauró en Colombia un criterio diferentísimo, compañeras. El problema no fue solamente la plata. El problema es que toda la teoría neoliberal hizo eco en el pensamiento de nuestros jóvenes universitarios, de la secundaria y hasta en el pensamiento de los maestros de Colombia y las maestras de Colombia. Aquí se instauró tranquilamente varios conceptos: capital humano, capital social, capital cultural, capital político. Es decir, el hombre, la sociedad, la cultura y la política al servicio del capital. Se instauraron concepciones como lo que denominó Stephen Ball, la privatización endógena de la educación. Qué lío tan tenaz que tuve cuando estudié una especialización en gerencia educativa, porque yo no podía aceptar que la escuela fuera considerada como la fábrica, o que el maestro fuese el obrero, o que el estudiante fuera el producto y el cliente el padre de familia. Yo no podía entender cómo a los maestros se les pedía productividad. ¿Qué clase de productividad nos hablaba? Y aparecieron, compañeras y compañeros, el decreto 3020 por esa época, el estatuto 1278, el 1850. Se cambió el rol del Estado. Dejó de ser el Estado que soñamos en la Constitución del 91 como el garante de los derechos fundamentales de los colombianos, para convertirse en el contratante de los derechos fundamentales de los colombianos. Se aprobó la ley 1294 y su decreto reglamentario 2355, que faculta a los gobiernos nacionales, departamentales, a contratar con particulares. Se cambió el rol del maestro, que dejó de pensar en la pedagogía de por qué enseño, para qué enseño, cómo enseño, y terminó siendo un instrumento recolector de un resto de información que para nosotros es absurda, pero que le sirve al Ministerio de Educación Nacional. Se cambió el rol de los rectores, dejaron de ser los funcionarios que ayudaban a orientar pedagógicamente a los maestros, y ahora muchos rectores, salvo excepciones, que se creen gerentes educativos y que se convirtieron en los pilares fundamentales de la aplicación de la nueva política educativa. Se nos aplicó en Colombia un mandato del Banco Mundial denominado austeridad, es decir, el recorte de los recursos presupuestales para atender los derechos fundamentales de los ciudadanos del mundo. Ese es el motivo por el cual no hay los recursos para la educación. Y vamos a tener un problema gravísimo, compañeras y compañeros. En el año 2016, ya en año y medio, se acabarán las ventajas que nos dio la ley 715, el acto legislativo 01 y el acto legislativo 04. En adelante, a partir del 2016, crecerán los gastos para la educación en un porcentaje que se saca de hacer el promedio del crecimiento económico de los últimos 4 años.
ya no habrá ni el 3, ni el 2, ni el 2.5 de chance para invertir en la educación. Ese es un tema que preocupa desde ya. Es bien complicado. Pero el conocimiento ya no siguió estando al servicio de la sociedad y de los ciudadanos. La educación ya no fue para pensar en cómo se mejoraba la situación de nuestros compatriotas, sino la educación y el conocimiento pensado en términos de cómo le sirve a las grandes empresas transnacionales, es decir, al gran capital. Ahí el problema, compañeras y compañeros. Uno se pregunta, para poder responder las inquietudes de los compañeros, ¿qué relación tienen los tratados de libre comercio con la educación? Por ejemplo, uno no puede ocultar que en los últimos 25 años se ha desindustrializado el país. Cayó la industria en más del 24%, que está destruido el aparato productivo agrícola en el país. Y si la educación técnica lo que busca es prodigar, preparar una mano de obra calificada para una industria y un aparato productivo que está en destrucción, ¿cuál es el futuro de nuestra educación técnica? ¿Cuál es el futuro de los institutos agrícolas? Ayer, a mediados de la década del siglo pasado, se le obligaba a los empresarios a meterse en la mano al drill para aportarle a la educación técnica. Casi que eso era obligado. Hoy se regalan los empresarios. Hoy los empresarios ya dejaron de meterse la mano al bolsillo como lo hacían antes, porque las reformas tributarias, ustedes lo saben, compañeras y compañeros, le quitaron una serie de obligaciones a los empresarios del país y sobre todo y principalmente a las grandes transnacionales. ¿Dónde está la responsabilidad financiera de los empresarios de este país con la educación? Pero basta leerse en un librito, compañeras y compañeros, que se llama Acciones y Lecciones de la Revolución Educativa, del doctor, o mejor la doctora Cecilia María Vélez, y se van a encontrar con una cosa pues que no sorprende, y es que los estándares y competencias, las competencias laborales, las que ustedes desarrollan, no las hicieron los maestros técnicos de Colombia. No, a ustedes no los llamaron a organizar estándares y competencias laborales, ni a los maestros de Colombia los llamaron a hablar de las competencias generales. Llamaron a los empresarios por la educación. Llamaron a los representantes de los 8.000 cacaos nacionales e internacionales que tiene Colombia, y con ellos, durante todos los lunes terceros de cada mes, en los 8 años de gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, entre ellos dos, entre los tecnócratas del Ministerio de Educación Nacional y esos empresarios, definieron lo que podíamos y teníamos que enseñar los maestros de Colombia en los estándares y las competencias. Claro que uno tiene que levantarse y pelear el derecho que tiene una asociación de instituciones técnico-industriales para decir: yo tengo mejores opiniones de las que están allí colocadas. El Ministerio de Educación Nacional saca un librito hablando de la educación técnica y de la formación profesional. El Ministerio de Educación Nacional
dice: vamos a formar las alianzas pioneras. Vamos a organizar las alianzas pioneras entre los empresarios, los gobiernos departamentales, y llamemos a los rectores de los colegios para que ellos nos ayuden, pero no para definir contenidos. No, miren a ver cómo ustedes obligan a que los maestros cumplan con lo que nosotros vamos a decidir. Entonces uno tiene que decir: aquí algo está pasando. La educación, que es un asunto de todos, ¿quién nos la está dirigiendo? Los empresarios en Colombia. Resulta que ayer era obvio y lógico que si yo voy a hablar de un instituto técnico industrial, tenía que ir al empresario que había en mi pueblo, en mi departamento o en el país, para decir: ¿usted qué tipo de perfil de bachiller técnico necesita? Pues eso era apenas obvio y lógico, porque para allá estaba enfocada la educación técnica, industrial o agrícola, etc. Pero hoy no solamente están decidiendo el perfil del bachiller académico, sino que también definen el perfil del bachiller académico, de toda la educación en Colombia, de nuestros niños de primaria, de la secundaria y hasta de la universidad. Y hay una extralimitación de algo que ayer era normal y hoy ya es una aberración. Claro, lo que le pasó a mi compañero que lo invitaron allí, nosotros le dijimos al gobierno nacional: queremos participar en la evaluación del Plan Decenal de Educación, doctora Cecilia María Vélez. CENEN, maravilloso, fabuloso, bienvenido, tiene aquí un puesto al lado mío. Pero hagamos eventos donde los maestros lleguen y expongan sus puntos de vista, donde venga la academia, las universidades. Sentémonos, que vengan los industriales, que vengan los agricultores, que vengan los comerciantes, que vengan los bancos de este país, que venga la clase política, que vengan los credos religiosos, pero que estén los maestros de Colombia, que estén los rectores, que estén los coordinadores, para discutir cómo fue el plan decenal. ¿Y sabe qué nos encontramos? El plan decenal que aprobamos en 1996 lo archivó Pastrana en el 98 y se hizo un estudio montado y amañado de evaluación del plan decenal y sustituyeron las premisas del plan decenal del 96 por algo absolutamente no liberal, para terminar diciendo: todo lo que hemos hecho está bien hecho. ¿Y sabe qué nos dijeron? Vengan, participen, hablen, pero no recogemos nada. Digan lo que quieran. Es más, le abrimos la página web del ministerio y hablen lo que quieran, digan lo que quieran, que nosotros escogemos lo que nos convenga. Esa es la clase de participación democrática que nos da el gobierno en la construcción de algo tan importante como es la política educativa pública, dentro de ella la educación técnica. Yo finalmente quiero hacer una breve semblanza de lo que para algunos es la educación técnica. Voy a empezar por un autor llamado Ramírez, que dice que existen problemas en la educación, ya ni siquiera en la educación técnica, se dice en el sistema de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Recuerden ustedes, compañeras y compañeros, que en el año 2006, con la ley 1064, se acabó la educación no formal y se convirtió esa educación no formal en lo que se llama la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y armó un revuelto en el cuento de la articulación del SENA con la educación media, etcétera, etcétera. Aquí lo dijeron los compañeros, aquí hay un revuelto. Los institutos técnicos están por encima del SENA por una sencilla razón, porque el Instituto Técnico Industrial o cualquier otro instituto tiene una ventaja: enseñan también humanismo, enseñan también conocimiento científico.
ayudan a enseñar ética y estética, que la quieren quitar de los pénsulos académicos de todos los colegios de Colombia. Quieren acabar con la historia para que no conozcamos la historia de nuestros antepasados. Quieren quitar la geografía nacional para no conocer nosotros lo que tenemos, nuestra riqueza, que se la están robando diariamente a través de las locomotoras mineroenergéticas. Quieren acabar con la memoria colectiva de los colombianos, erradicarla de los currículos educativos. ¿Saben cuál es un causante de tantos líos en la educación técnica? La agenda OCDE. Porque Colombia quiere entrar a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, a lo que se llama el Club de los 34 países más desarrollados y disque ricos del mundo. Pero no está Brasil, pero sí está Chile, pero sí está México. Brasil, la octava potencia económica del mundo, no está en la OCDE. No cumple con un requisito. No tiene suficientemente privatizada la educación ni la salud. Es que para entrar a OCDE se necesita profundos cambios, que ya los está avanzando Colombia. Es que la prueba PISA es un requisito para entrar en OCDE. Es que la prueba PISA está construida no sobre la base de tener una educación científica de calidad. La PISA tiene otra función: medir el grado de información y de actitud de los niños para que puedan trabajarle a cualquier transnacional en el mundo. Ese no es verdad que la OCDE, o mejor que la PISA, esté evaluando la calidad de la educación en Colombia, o la educación de calidad en Colombia. Está midiendo otros temas. Y eso habría que cuestionarlo y mirar. Bueno, pero vea que la PISA ha sido un motivo de preocupación. Hay algo positivo en eso, de preocupación y de debate a nivel nacional. De los sectores, de los maestros. Pero también ha sido la disculpa para dos cosas monstruosas. Una, ¿quién es el responsable de PISA? Los maestros, gritan el gobierno inmediatamente. Para ellos no es responsabilidad la política de austeridad. No es responsabilidad el hacinamiento de los niños y maestros. No es responsabilidad la destrucción de 30.000 instituciones educativas vía fusión en ese proceso de modernización del sistema educativo. Para el gobierno no son responsables la desprofesionalización de los maestros con el decreto 1278. Para el gobierno no hay ninguna responsabilidad en eso que se llaman estándares y competencias. No. Es decir, para el gobierno la política educativa no es responsable de la crisis de la educación en Colombia. Somos los maestros. Primera, yo diría una calumnia horrorosa, pero eso tiene una explicación. Léanse ese documento de 400 páginas que se llama Tras la excelencia docente, del documento compartido. Y con la tranquilidad, mejor dicho, los 5 investigadores que contrató Fundación Compartir, 4 son economistas y una es una ingeniera industrial, pero todos los 5 fueron funcionarios de la Oficina de Planeación del Ministerio de Hacienda. Todos los 5 son de universidades privadas. Yo no es que le tenga bronca a la universidad privada, porque ellos cumplen una función importante. Uno no puede desconocer lo que ha cumplido la Universidad Javeriana, o las Andes, o la del Rosario. No se trata de eso.
Uno tiene que valorar bien las cosas. ¿Dónde está la opinión de los maestros? En ese estudio nosotros tenemos maestros, doctores, gente que sabe. No los han querido llamar. ¿Dónde están los maestros excelentes de compartir tomando decisiones profundas en la investigación? No, lo llamaron a que les contaran algunas cositas, pero no hicieron parte del equipo de investigación. Miren esta aseveración que hace. Miren esta construcción teórica de investigación que hace. Echan mano a unos métodos de la estadística para decir, afirmar, aseverar que no importa que el niño tenga hambre, que no importa el nivel educativo de su familia, del niño, que no importa si tiene o no tiene transporte escolar, que no importa si tiene útiles o no, que no importa que sean 50 o 60 niños en un aula de clase, que eso no importa para tener una buena calidad de la educación, que lo que importa es el maestro. Pues uno puede de pronto sacar pecho y decir, al fin me hicieron un reconocimiento social, por fin soy importante en el sistema educativo de este país. Pero al renglón seguido, después de que esto ya es tradicional, el lenguaje demagógico y la cooptación de nuestro discurso del movimiento pedagógico como un proceso para generar consensos sociales y aplicarnos las peores normas contra la educación pública. Y entonces dicen, vamos. Lo dicen los empresarios, ojo, que eso lo pagó Pedro Gómez, por quien yo tenía una profunda admiración. Yo decía, qué bueno que un empresario en este país se preocupe por regalarle 100 millones de pesos a un maestro por hacer un trabajo, porque me quito el sombrero frente a los maestros del premio Compartir. Qué bueno que un empresario haga eso. Bueno, yo sabía que cada vez que gastan platica en eso, se lo descuentan de los impuestos que tienen que pagarle al país. Pero qué bueno que lo hicieron. Pero ya, a partir de febrero de este año, cuando comencé a leer ese documento, me pasó el encanto. Porque lo que pretenden los empresarios de Colombia es cambiar completamente la carrera docente en el país. Lo que pretenden los empresarios es que se destruyan todas las escuelas normales de Colombia. Ahí está. Y transformar profundamente los currículos formadores de licenciados. Porque aquí lo que se busca es cumplir con OCDE. Es decir, unos licenciados no formados en el conocimiento científico ni en el humanismo, sino licenciados que se formen en el manejo de conocimientos aplicados de matemáticas, de ciencias naturales y de lenguaje. Es decir, que puedan resolver el tema de las pruebas PISA. Hace 10 días estuve en una charla, en una conferencia, en un intercambio entre Sandra García, que hace parte del equipo investigador, y un doctor Carson de Finlandia. Y Carson le dijo dos cosas. Nosotros somos los primeros lugares no porque nos impongamos reformas en torno a ellos. Nosotros somos primeros lugares porque confiamos plenamente en el magisterio, porque le entregamos la facultad a los maestros de que organicen los currículos de acuerdo a las necesidades de desarrollo y de conocimiento por regiones. Confiamos profundamente en los maestros. Eso no lo puede decir el gobierno nacional. El gobierno desconfía de los maestros.
Nosotros ocupamos los primeros lugares porque tenemos cursos pequeños de estudiantes. Nosotros ocupamos los primeros lugares porque existen 2 maestros por curso y uno más que ayuda a esos niños que se van quedando. Por eso ocupamos los primeros lugares. Nosotros invertimos, primero invertimos en educación, nunca tocamos un peso del rubro de educación, preferimos sacar dinero del rubro de la seguridad del Estado y no de la educación. Qué radiografía completamente diferente. Entonces le pasé una nota, le hice una pregunta, sencillísima, para que la respondiera este conferencista finlandés, Carson. Y la doctora Sandra García se guardó la pregunta, porque era una pregunta que no le servía. En un escenario de más de 1000 personas, era una pregunta que no servía. Y quiero decirles, compañeras y compañeros, se va a instaurar una evaluación que se llamará multidimensional. Ustedes escucharon a la ministra de Educación. Al otro día de que firmó unos acuerdos con FECODE, salió a decir, pero no está en juego la evaluación de los maestros. Yo ya le advertí a FECODE, a algunos les da un poco de cólera cuando uno opina, pero yo creo que la misión de uno, compañeras y compañeros, es advertir, es opinar. Yo ya no soy el presidente de FECODE. Para mí el cargo más importante que he tenido en mi vida es el de ser maestro y ser presidente de FECODE. Es infinitamente menor el cargo de ser senador de la República. Yo me siento mejor siendo un dirigente sindical. Por supuesto que yo desde FECODE daré una lucha inmensa, tenaz, haré los debates de control político sobre el tema de la educación. Me comprometeré con ustedes, compañeros, a luchar desde allí todos los elementos que pueda. Pero indudablemente, compañeros, no es lo mismo poder dirigir 320.000 maestros, organizárselos a la ministra de Educación, armar las peleas, no cederle en lo fundamental, negociar lo que es posible negociar, pero ceder en la defensa de la educación pública o la defensa de los intereses del magisterio, eso no es posible. Y digo, compañeras y compañeros, que hay una amenaza inmensa para el magisterio colombiano. Ustedes se pueden imaginar que en los documentos, léanse ese librito, léanse. Ustedes van a encontrar para ellos qué es autonomía escolar en la calificación de los maestros. Autonomía escolar es la posibilidad que tenga una institución educativa de aceptar o de retirar maestros. Esa no es la autonomía escolar que habló la ley 115, para nada. Entonces van a encontrar ustedes una evaluación multidimensional. Una, seguirá la que hace el rector, pero el instrumento de evaluación que aplicaban los rectores, eso es, ¿cómo llamamos eso? Eso es angelical para lo que viene. Segunda, va a haber una evaluación de pares, 5.500 maestros que van a formar o a deformar, para que en una hora vayan a observar lo que hará el maestro en 1.000 o 1.200 horas y da una calificación. Van a evaluar los estudiantes, van a evaluar los estudiantes a través de una encuesta al estilo PISA. Y la más terrible, la ubicación en el ranking de los resultados de las escuelas
en las pruebas saber 6, 9 y 11 darán una calificación y meterán todos los insumos que consiguen de las evaluaciones y otras mediciones en una fórmula que se inventaron este equipo de investigadores, una fórmula en donde a prueba de miseria, de exclusión, de falta de garantías en la educación, se podrá calificar el desempeño de los maestros. A todas luces, esa es una fórmula absolutamente absurda. Puede ser un constructo matemático, pero que no se compadece con lo que es un maestro, el maestro de calidad, el maestro comprometido con sus comunidades y con el conocimiento. Entonces, compañeras y compañeros, la próxima pelea es contra la reforma educativa de carácter docente que contiene el documento compartir. Ese es un documento, compañeras y compañeros, que ustedes necesitan leérselo y extractar de allí. Hay cosas que uno pudiera recoger para pelear, por ejemplo, por el salario de los maestros, pero en la propuesta que hace el gobierno nacional se inventan un nuevo salario, el salario competitivo, un salario que dependerá de los resultados de la evaluación multidimensional de los educadores colombianos. Compañeras y compañeros, muchas gracias por invitarme a este evento y desde el Congreso de la República allá estaremos en la lucha.